Quisiera pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 23. Vamos a leer este salmo y luego a tener un momento de oración. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, nosotros hacemos reconocimiento de tu fidelidad con tu pueblo. Nos alimentas vez tras vez, semana tras semana. Gracias por tu palabra. Pero nosotros queremos que una vez más, que en este día tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo grabe, fije las verdades de este precioso salmo en nuestras almas y corazones, que nuestras mentes se deleiten en aquel que pastorea nuestras almas. Oh Señor, danos ojos para ver las maravillas de tu ley. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado yo leí un libro titulado El Señor del Salmo 23 por David Gibson. Es un libro que recién ha sido publicado en español. Y desde que yo lo leí, yo supe en aquel momento que yo debía aprovechar la oportunidad para compartirlo con la iglesia. Yo sabía que eso venía. De manera que del mismo inicio de este mensaje, yo quiero hacer el reconocimiento público de la ayuda de ese libro para este sermón. Y de hecho, los 3 temas que están en el título son los 3 puntos de este mensaje. Pero David Gibson no es el único que vio esto, sino que él también cita a Alec Motyer como alguien de quien él vio estas 3 secciones en el libro, en este salmo. Y de manera que me fue de estímulo ver que él toma de aquel otro y yo voy a tomar de David. Así que sin ningún tipo de vergüenza y con mucha pasión quiero compartir con ustedes lo que he aprendido de otro. Así que eso lo pongo de plano por delante. El punto es que podemos identificar con facilidad las 3 figuras dominantes en el Salmo. Los primeros 3 versículos nos hablan de la oveja y el pastor. Luego el versículo 4 habla de un peregrino y su compañero de viaje. Y luego los versículos 5 y 6 nos presentan al huésped y a su anfitrión. Y cada una de estas secciones nos enseñan algo sobre nuestro Dios. Y en cada una de estas secciones, el salmista responde y hace una afirmación a la luz de esa información que tiene o recibe del Señor o acerca del Señor. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque el Señor está conmigo como compañero, no temeré mal alguno. Porque el Señor es mi anfitrión y me ha invitado a su casa. En la casa del Señor moraré por largos días. De manera que David no está hablando de un Dios distante, de un Dios lejano. Está hablando de un Dios cercano con el que él tiene una estrecha relación. Él está conmigo aún en las partes más difíciles del viaje. Él comparte no solo de lo suyo en su casa,
sino que Él mismo se nos acerca y nos hace sentir como en casa. Así que veamos en primer lugar, el Señor es mi pastor. Versículos 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Vemos por eso que inmediatamente, si hay algo que el Salmo resalta, es una relación personal que Dios tiene con los suyos. David puede hablar de mi pastor, y él se ve como una oveja que pertenece a alguien, y ese alguien es el Señor. Por eso Dios habla de mis ovejas en Jeremías 23, en Ezequiel 34, y por esa misma razón Jesús se refiere a sus discípulos como mis ovejas en el capítulo que leímos en la lectura pública de la palabra. Lo dice 3 veces en el capítulo 10 de Juan, pero Juan también lo dice 2 veces más en el capítulo 21. Jesús dice mis ovejas. Es el mismo Jesús quien dice que ese pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor da su vida por ellas. Y dice algo similar en Juan 15: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ese énfasis de lo que hace el pastor o como lo que hace el amigo, da su vida. Y el cumplimiento normal de ese amor no es literal entre nosotros. Nosotros no estamos muriendo literalmente por otro. En el caso de Jesús fue literal. Él dio su vida por nosotros. Él murió ciertamente por sus ovejas. Y una de las cosas que ha hecho que este salmo haya servido de tanta ayuda, de tanto consuelo a los creyentes, es lo que el Salmo dice que Dios hace. Me hace descansar en pastos verdes. Me conduce a aguas de reposo. Restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Está conmigo. Me infunde aliento. Me prepara mesa. Unge mi cabeza con aceite. Está muy activo en la vida de sus ovejas. Y es algo glorioso, es algo maravilloso. Sin embargo, lo más grandioso no es lo que el Salmo dice que el pastor hace por sus ovejas. Lo maravilloso es quién es el pastor. ¿Qué pastor? Nuestro pastor no es otro que Jehová de los ejércitos, el creador del universo, y eso es lo que hace grande el Salmo 23. Podemos decir que toda la oración está escrita con letras de neón. Pero cuando dice el Señor es mi pastor, esa frase brilla por encima de todo este salmo. Está hablando de el Señor. Porque a veces podemos tener una visión muy humana del Salmo 23. No estamos hablando de un pastor, amados hermanos. Estamos hablando de el pastor, el buen pastor. Solo hay uno como Él y nosotros podemos llamarle mi pastor. El Señor es mi pastor. Nuestro pastor no es otro que el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. De manera que nuestro pastor es independiente, autosuficiente, todopoderoso, eterno, completamente fiel, y es nuestro pastor. Aquel que le dijo a Moisés que no se acercara más, que se quitara las sandalias de sus pies, ese es el pastor por el cual yo no temeré mal alguno, porque Él está conmigo.
Ese que se le apareció a Moisés en la zarza. Es inmutable, no cambia. Ninguna circunstancia le hará cambiar sus planes de redención. Y prometió pastorearnos aún más allá de la muerte. ¿Qué pastor? Él ha asumido completa y total responsabilidad de sus ovejas. Bueno, nosotros andábamos extraviados y descarriados. Ese es el lenguaje que el profeta Isaías dice en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ese pastor nos buscó. Y ese pastor nos salvó y redimió. Y ese pastor ahora está comprometido con cuidarnos. Sí, antes de venir a Cristo, la manera en cómo Jesús describe nuestra situación en Mateo 9 es una situación muy triste. Es andar como ovejas sin pastores, ser como una oveja dispersa, abatida, cansada, temerosa. Pero Cristo nos rescató, Cristo nos salvó. Ok, ahora en Cristo ya sí podemos andar solos. No, el pastor ahora nos pastorea, continúa pastoreando nuestras almas y dice que Él nos pastoreará aún en la eternidad. El pastor que nunca nos dejará. Nosotros tenemos a Dios como nuestro pastor porque necesitamos ser pastoreados. Tú y yo necesitamos ser pastoreados. No podemos andar y vivir la vida solos. Necesitamos ser cuidados. Necesitamos ser alimentados. Necesitamos ser conducidos. Dios nos provee el pastor perfecto. El pastor que es suficiente en sí mismo y que no nos necesita. Pero nosotros, por el contrario, necesitamos tanto y en Él se nos provee todo lo que necesitamos. Y el Salmo menciona algunas cosas: comida, reposo, agua, guía, refugio. Pero en última instancia, hermanos, Él es todo lo que necesitamos. Por eso con Él podemos decir: nada me faltará. Sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Somos completamente dependientes del ser más confiable y del mejor pastor del cual podemos depender. Dice David Gibson: una cosa es tener un pastor, pero es algo absolutamente asombroso tener como pastor a aquel que es la fuerza misma, que nunca se cansa, nunca duerme y que nunca necesita protección. Ese es tu pastor. En uno de sus himnos, John Mason describe a Dios como un mar sin orilla, un sol sin esfera. Tu tiempo es ahora y para siempre. Tu lugar está en todas partes. Un mar sin orilla, un sol sin esfera, un sol que lo abarca todo. Es tu pastor. El Salmo 23 es como si Dios nos dijera: sí, yo soy el ser más glorioso, poderoso y majestuoso, pero he puesto todos los recursos de mi plenitud infinita a la disposición de mis ovejas. ¡Wow! Él no es el Dios creador, ajeno, indiferente, sino cercano. Por eso la Escritura dice que nosotros somos herederos con Cristo, y eso es ser dueños de todas las cosas, porque Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, la gran pregunta es, si eso es así, como dice el Salmo, ¿cómo debemos nosotros andar? ¿Cuál debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta? ¿Andar como avecillas temblorosas? ¿Ustedes han visto los pajaritos?
Yo puse un comedero en una de las ventanas de mi oficina, en mi casa, y veo los pajaritos acercarse a comer. Y cuando tienen miedo, mueven la cabeza como 10 veces por segundo. Chequean para que no hay nadie que le vaya a comer. Tienen miedo. Cuando están en paz, empiezan a acicalarse, están tranquilos. ¿Cómo debemos andar nosotros? ¿Como esos pajaritos? Bueno, lo que está diciendo el Salmo es que con un pastor así, yo no temeré mal alguno. Hay una confianza, hay una paz, hay una tranquilidad que debe producir. Y ese reposo, ese descanso es parte intrínseca de la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo. Fue Cristo quien dijo que las ovejas sin pastor andan angustiadas y abatidas. Por lo tanto, estando en Cristo, no debemos andar así. Hay una paz que Él provee, hay un reposo y una tranquilidad. La eficacia de su pastoreo está garantizada por algo que estaba ahí, no solo antes de yo existir, sino antes de que el mundo fuese. Por eso podemos estar tranquilos en Él. La eficacia de su pastoreo está garantizada por el hecho de que Él mismo se comprometió a seguir siendo nuestro pastor aún en la gloria. Una vez salvados por Cristo, tenemos la garantía eterna de que el Señor siempre será nuestro pastor. Y por eso el Salmo es una expresión de absoluta confianza que nosotros debemos hacer nuestra. O sea, David está presentando una confianza tremenda. ¿Con qué propósito? ¿Para que admiremos a David? No, para que pongamos la misma confianza donde Él la puso y confiar como David. Esa experiencia de David no es única. Jehová es mi pastor, por tanto nada me faltará. Porque Él es mi pastor, nada me falta. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él es mío, así que tengo todo lo que yo necesito. Es una visión de la vida centrada en Dios, donde yo puedo ver mis necesidades esenciales cubiertas por el Todopoderoso. Todo el Salmo, se dice, está contenido en el versículo 1. Todo el resto se desprende de eso que dice el versículo 1, de que Él es nuestro pastor. Y la idea detrás de esa declaración del versículo 1 es que dado que nuestro pastor no es otro que el Señor, nosotros debemos dejar nuestra vida en sus manos. Permitir que Él, como el todopoderoso, sabio, soberano, decida sobre el curso de nuestras vidas. Descansar en Él. Eso es lo que necesitamos, a Él. El Salmo nos entrena a ver nuestras necesidades con los ojos de Dios. En los ojos del Dios en el que hemos depositado nuestra confianza para salvación. Nosotros le dijimos, sálvanos, Señor. Nos salva. Y ahora seguimos depositando nuestra confianza en el Señor. Seguimos depositando nuestras almas en el Señor. Seguimos depositando nuestras vidas en el Señor. No le puedo decir, sálvame del infierno. Ahora soy solo yo en esta vida. No. Sigamos confiando en el mismo Dios. Sigamos depositando nuestras almas en sus manos. Como dice un autor, con este salmo, Dios reajusta, reorganiza y reacopla nuestros deseos. Interesante. O sea, nuestros deseos están como medio desafinados, medio desajustados. Dice, pero este salmo nos ayuda a ajustarlo con los deseos de Dios, para que nuestros deseos sean los deseos del Señor. Nosotros vivimos en un mundo que crea necesidades y alimenta deseos para que vayamos tras esas necesidades supuestas. El Salmo 23 es una especie de oasis que nos invita a estar tranquilos
y sosegados en medio de un mundo materialista que nos hace estar inquietos porque nos hace falta esto, todavía no tenemos, ¿y cómo vamos a resolver aquello? Y vivimos inquietos. Y el Salmo nos invita, tranquilo, estás en las manos del Todopoderoso. Tu pastor, el que te cuida y que te guía, te llevará, es el creador de todas las cosas y te ama. Envió a su Hijo para salvarte a ti. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Descansa en Dios y en la firmeza del amor de su pacto. Y quizás la frase que Pablo usa en 2 Corintios 6:10 lo explica. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Sí, humanamente hablando podemos decir, no, yo no tengo esto, me falta aquello. Pero espiritualmente hablando, amados hermanos, viendo las cosas a través de los ojos de Dios, como poseyéndolo todo, dice Pablo. ¿Puede tu alma decir eso de manera tranquila, acallándote? ¿O estás con un hervidero en tu alma y en tu corazón que te deja intranquilo? No tienes sosiego, no hay paz. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Se dice que es muy difícil hacer que una oveja se acueste. Pero la idea que este salmo transmite es de una oveja que está tan tranquila y confiada en su Dios que se puede acostar. Podemos descansar en nuestro Dios. Estás en presencia de alguien que se encarga de todo. Si uno observa los verbos de los versículos 2 y 3, hay 4 verbos de los cuales el Señor es el sujeto. Él es el que va haciendo la obra. Él me hace descansar, Él me conduce, Él restaura, Él me guía. Hay un énfasis. Deja a Dios obrar. Tenemos que preguntarnos cuál es la intención de Dios al usar todas estas figuras de lo que Él hace como nuestro pastor. Hermanos, se hace evidente que Él no quiere que nosotros nos apartemos de este salmo, que terminemos, nos vayamos a nuestras casas hoy después del servicio con la sensación de que estamos a nuestras propias expensas. Es obvio que no. Su cuidado es completo, su cuidado es total, suficiente, es tierno, es amoroso y Él quiere que tú lo percibas. David no está basando lo que dice únicamente en su propia experiencia pastoril. Va más lejos. El Salmo 77 hace referencia a la gran redención de Egipto que Dios llevó a cabo a favor de los israelitas. Dice el Salmo 77:19: en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Pues este lenguaje pastoril va más allá de la vida de David como pastor. Y el Salmo 23 tiene ecos del éxodo, del andar del pueblo de Israel por el desierto. Tiene ecos de la introducción del pueblo de Israel en la tierra prometida, la tierra del reposo. Y lo que Él hace, lo hace de una manera misteriosa y soberana, desconocida ante los hombres. Por eso el Salmo habla de que no conocieron sus huellas. Dios hace sus obras tan anónimas que la gente atribuye esas cosas a otras cosas. No ve la mano de Dios, no ve el poder de Dios. Pero David está diciendo, no piensen que esta fue una liberación, que el pueblo la adquirió porque sí. Fue porque Dios lo salvó. Y así mismo tenemos que ver a Dios actuando en nuestras vidas. Cuando David dice en el versículo 1 que nada le faltará, usa la misma frase que en Deuteronomio 2:7
Oigan lo que dice Deuteronomio 2:7, lo que se usa. Dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. El mismo lenguaje del Salmo 23, versículo 1. Hay un sabor de éxodo en el Salmo 23. Y David está trayendo a la memoria de sus lectores el pastoreo fiel y cuidadoso de Dios con su pueblo en el desierto. Éxodo 15:3, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder lo has guiado a tu santa morada. Y la palabra morada se traduce en otros lugares como pastos, pastizal, rebaño, apacentadero, albergue. O sea que contiene también ese sabor, ese lenguaje pastoril. Y David está trayendo estas cosas en el Salmo 23. En Deuteronomio 12:9 se habla de la tierra prometida como un lugar de reposo, y el Salmo 23 habla de aguas de reposo. De manera que el Señor pastoreó a su pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto, lo guió a través del desierto y lo introdujo a la tierra prometida. Dice el Salmo 78:51, hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Can, mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. El Dios que obró el éxodo, el Dios que los guardó en el desierto, el Dios que los introdujo en la tierra prometida, ese es nuestro pastor. Wow. Pero no solamente tenemos la figura del pastor, también tenemos la figura del compañero. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Sin abandonar absolutamente la figura del pastor, David ahora incluye una dimensión un poco diferente. El salmista también es un viajero, es un peregrino. Pero él no está solo en este peregrinaje, él tiene un compañero de viaje a su lado. La idea del movimiento, del traslado está en el Salmo. El Señor nos moviliza, nos lleva a pastos verdes, a aguas de reposo, nos conduce, nos guía por sendas de justicia. Es un recorrido con un destino en mente. Es un peregrinaje agotador. Por eso, por momentos necesitamos hacer un alto y descansar. No es un recorrido que debemos hacer con un espíritu agitado, sino confiado, descansado, tranquilo. Y el Señor nos provee de muchos refugios y momentos de reposo para el alma durante nuestro peregrinaje. Uno de ellos es el día del Señor. Uno de esos reposos que el Señor nos brinda para recargar las baterías y seguir el peregrinaje. Por eso es Juan Bunyan, que tiene la figura hermosa en su libro El progreso del peregrino, de cómo el día del Señor es como nosotros colocarnos en una colina y poder mirar a nuestra Canaán celestial, y nos apuntan y dicen, ¿tú lo estás viendo allá? ¿No tú ves esa luz allá? Ahí es. Como que cada domingo nosotros venimos, y cuando el pastor predica, nosotros estamos viendo por la palabra, wow, para allá, ese es nuestro destino, es la gloria, allá es que vamos. Ok, vamos a la semana, adelante. Y en el próximo domingo, baterías para recargarme, para seguir en este peregrinaje. Bueno, el Salmo está hablando de que la vida es un peregrinaje. Y necesitamos esos momentos de tranquilidad para nosotros recargar las baterías. Y en ese sentido, amado hermano, no vivas la vida tan rápido que no tengas tiempo para pensar, meditar, reflexionar, para leer, para estudiar la palabra. Debemos hacer un alto. No todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es producir.
Y los domingos te quejas de que no tienes tiempo. Al menos algunos nos lo dicen en las reuniones que tenemos con ellos en nuestras oficinas. Que no tienen tiempo para leer y para orar y para ir a grupos pequeños y luego al culto de oración. No tienen tiempo. Cuida tu tiempo. Cuida tu tiempo y cuida tu domingo. ¿No tienes tiempo? Aprovecha el domingo. Aprovecha el domingo para acercarte a Dios, para buscarle en su palabra, para buscar su rostro en oración. Más tiempo que no tienes otro día de la semana. Pero el Salmo es como una invitación a saber parar. Hay personas que no saben parar. Todo es activismo, haciendo. Dice un autor, el Salmo 23 también nos invita a bajar el ritmo de vida y a un descanso que incluso podría llegar tan lejos como a detenernos por completo, acostarnos y saber que la vida seguirá su curso. Detente. Tu pastor te lleva a aguas de reposo. Bebe. Tu pastor te lleva a pastos verdes. Come. Aliméntate. Tranquilo. Descansa. Normalmente cuando vivimos la vida demasiado rápido es cuando tendemos a tomar las decisiones más terribles de nuestras vidas. No pensamos bien. No tenemos las prioridades en orden cuando estamos tan agitados. Empezamos a definir nuestro estatus dependiendo de la acumulación de cosas que tenemos, el dinero que tenemos. Y se nos olvida reflexionar en el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nosotros no somos los pastores. Y aún yo como pastor puedo decir que yo no soy el pastor. Somos ovejas. El Señor es el pastor. Dejemos a Dios ser Dios. Viniste a Cristo por la fe, deja tu vida en las manos de Él también. Él tiene cuidado de ti. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una realidad. No somos los capitanes del barco, no somos los pilotos del avión, somos ovejas que nos extraviamos con facilidad. Mantente cerca del pastor, descansa en la realidad de que Él sabe lo que está haciendo. Él conoce bien cuál es el destino y cuáles las paradas que hay que hacer en el camino. Déjate guiar. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, me guía por senderos de justicia. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Pero para que noten el énfasis del descanso, un texto tan conocido como Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un descanso que hay que disfrutar en Cristo. Ese descanso es evidentemente importante para el Señor. Según avanzamos en la senda como ovejas y como peregrinos, recordemos que Dios va marcando el camino y que es nuestro buen pastor que nos hace incluso atravesar por valles muy oscuros. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El buen pastor no se confundió. El buen pastor no se perdió. El GPS no perdió la señal. El pastor te llevó a ese valle y quizás te mantiene ahora en ese valle, porque Él sabe que tú necesitas atravesar por ese valle. Él sabe por dónde entraste y Él sabe dónde está la salida. Pero no olvides esto: tú solo estás atravesando el valle, no te vas a quedar en el valle.
Ese no es tu destino, es parte del viaje. Y como dice alguien, mientras más oscura es la sombra, más cerca está el Señor. Él está ahí contigo, es lo que dice el Salmo. ¿Qué dice Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Yo estaré contigo. Y mientras más consciente de su proximidad, más reposo y más paz experimentarás. Hermanos, hacer un viaje en buena compañía es una gran bendición. Y no hay mayor bendición que hacer el viaje de esta vida acompañado del buen pastor. No lo hay. Estar acompañados en una situación en la que el compañero está tan perdido y desorientado como tú, no alienta a nadie. Aún puede ser alguien que tenga buenos instintos y esté entrenado en supervivencia. Y como quiera, hay espacio para el miedo a lo desconocido. Pero si estamos acompañados por alguien que conoce a la perfección el lugar, eso hace toda la diferencia. Dice Gibson, el consuelo de la presencia del buen pastor es aún más maravilloso cuando tomamos en serio la realidad de la oscuridad y la presencia del mal. Es muy importante tener claro que David no está diciendo que la presencia del pastor quita el mal o erradica las tinieblas. Como si dijéramos, estás conmigo, significa que la habitación ahora de alguna manera está llena de luz y felicidad. No, el punto es que porque tú estás conmigo, no temeré la oscuridad que es real y el mal que es real que estoy enfrentando. El consuelo es la presencia del pastor en medio del peligro, más que el consuelo de la eliminación del peligro. Porque a veces leemos el Salmo como si Dios lo que nos estuviera diciendo es: yo no voy a temer mal alguno porque no voy a estar en ningún peligro. Eso no es lo que está diciendo el Salmo. Es que tenemos tanta confianza en nuestro buen pastor que estando en el peligro podemos estar tranquilos en él. Eso es lo que está diciendo David. Él va adelante como buen pastor y está justo a nuestro lado como un compañero de viaje perfecto. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay una última cosa en el versículo 4. Dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hay ocupaciones que uno las identifica por las herramientas que la persona lleva. O sea, si hay alguien con una bata blanca y un estetoscopio, tú no vas a decir que es un plomero. Tú tienes una idea de quién es. Igualmente, si tú ves a alguien con una cinta métrica y un casco de construcción, decimos que alguien está vestido como un piloto de avión. Pues ya sabemos, es un piloto. Bueno, este pastor tiene sus herramientas. Y la vara y el cayado son parte de sus herramientas. La descripción de alguien del siglo XIX que estudió esa zona por donde vivió David resulta interesante. Oigan lo que él dice: los pastores mismos no tenían nada de ese aspecto pacífico y plácido que generalmente se asocia con la vida y las costumbres pastoriles. No, dice, parecían guerreros marchando hacia el campo de batalla. Un arma larga colgada del hombro, una daga y pistolas pesadas en el cinturón, un hacha de guerra ligera o un garrote con cabeza de hierro en la mano. Tales eran las herramientas, y sus ojos feroces y centelleantes y sus semblantes con el ceño fruncido mostraban con demasiada claridad que estaban preparados para usar sus armas en cualquier momento. Dice, eso es lo que se parece a un pastor. Y cuando dice que ese buen pastor tiene vara y cayado, está diciendo, ese pastor está preparado para defendernos. No importa el enemigo. Cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. A mí hay que matarme, es lo que está diciendo Jesús. Hay que quitarme la vida. Y voy a decir más un poco de eso en un instante.
Pero la vara no era un mero instrumento de apoyo. No, era un arma. Servía para defenderse de animales y de ladrones. Con frecuencia le incrustaban piezas de metal para convertirla todavía en una herramienta letal. Y Apocalipsis nos habla del Señor regresando como con vara de hierro, para que tengamos una idea. Y sabemos cuál es la descripción que David da de cómo él batallaba contra animales y fieras, y lo usa como un argumento para que Saúl le permita pelear contra Goliat. O sea que un pastor no era alguien que estaba simplemente con un arpa en un lugar muy hermoso. Podía defender. Su presencia con nosotros como ovejas da tranquilidad. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora, ¿notaron el cambio de pronombre en el Salmo? En los primeros 3 versículos David habla del pastor. En los versículos 4 y 5 él le habla al pastor. La relación personal sale a relucir. Aunque pase por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí. Señor, verte con tu vara me alienta, me consuela, me levanta el ánimo. Pero el pastor también tiene un callado. ¿Y para qué es ese callado? Bueno, quizás no podemos parecer como esos niños cuando ven al médico con una jeringuilla en la mano. Y nosotros, ¿y para quién es ese callado? Es para nosotros. La vara es para los enemigos. El callado es para nosotros. Se usaba para mantener en orden a las ovejas, para guiarlas, conducirlas, alarlas. Nos gusta que el Señor use la vara con los enemigos. Nos gusta que el Señor use la vara con los enemigos, punto. Pero el Señor va a usar su callado también con sus ovejas. Callado que necesitamos, esa herramienta. Necesitamos que el Señor nos encamine, nos traiga cuando nos desviamos. Como dice un autor, ¿cuál es mi mayor enemigo en este momento? Mi propio corazón pecaminoso, mi amor por mí mismo, mi autocompasión, mi creencia distorsionada de que la hierba podría ser más verde en otro lugar. No son estos pastos verdes, dice el Señor, y Él coge su callado, nos ala, es aquí que yo quiero que tú estés. Y a veces nosotros con nuestros deseos tratando de estar en 1000 lugares diferentes, y el Señor tiene que alarnos. Somos propensos a vagar, como dice el himno, propensos a dejar al Dios que amamos. Oh, cuánto necesitamos el callado del buen pastor para mantenernos en línea y en el camino. Hermano, te conviene mantenerte cerca y al alcance del callado del Señor. Quizás has estado deambulando y te has ido alejando del pastor poco a poco. Quizás ahora estás más lejos de lo que tú imaginabas que ibas a llegar y ni siquiera sabes cómo regresar. Hermano, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, 1 de Pedro 2:24, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Te extraviaste, vuelve al pastor. Acércate al buen pastor. Nuestro pastor, nuestro compañero de viaje. Y en tercer lugar, el Señor es mi anfitrión. El Señor es mi anfitrión, versículo 5. David se dirige una vez más al Señor y le dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa del Señor moraré por largos días. El salmista, lleno con un sentido de privilegio y de gratitud, David le dice al Señor: tú eres el mejor anfitrión que yo he conocido en toda mi vida. Nosotros tenemos expresiones que podemos usar para personas que son muy generosas. Decimos que son de buen corazón, que tienen un corazón de oro, que son personas desprendidas, espléndidas, que son dadivosos. Bueno, hermanos, lo que vemos aquí es que nuestro Dios no es tacaño. Nuestro Dios no es tacaño, no se limita en lo que nos coloca sobre la mesa, es maravillosamente espléndido. Él no nos hace una invitación junto a tantas personas que Él no nos puede atender. No, Él atiende a cada uno. Has ungido mi cabeza con aceite, me atiende, me hace sentir especial sin serlo. Y luego de una velada maravillosa, nosotros somos movidos a expresar gracias a las personas. Le decimos, sin embargo, al Señor, cuando está llenando nuestra copa, en lugar de nosotros decirle: Señor, gracias, estás echando de más. A veces nosotros en nuestra ingratitud lo que le decimos es: Señor, me estás ensuciando. Señor, estás derramando el vino. En lugar de ver la generosidad, el amor, la bondad del pastor, empezamos a ver lo que nos falta, lo que nos afecta, lo que nos hace sentir mal. No, David está lleno de gratitud. Él está abrumado con la generosidad del buen pastor. Y él observa su copa: Señor, mi copa está rebosando. Es una expresión de gratitud. Señor, ya tengo suficiente, ha sido tan espléndido. Ese es tu pastor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero a veces andamos arrastrándonos y más fijándonos en nuestras carencias y dolores y tristezas que en las grandes, innumerables bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. El Señor no deja que la copa se vacíe, ni siquiera nos pregunta si queremos más. Él no escatima usar su mejor perfume y nos unge con su aceite. Preparas mesa delante de mí. Todo ha sido calculado. La idea es que Él presta atención aún a los detalles. Lo hace con esmero, lo hace con cuidado. Tiene toda la intención de hacerte sentir bien. La idea no es simplemente darte un pedazo de pan y un vaso de agua y que siga tu camino. No. La idea, la intención es que te detengas. La intención es que tomes tu tiempo para saborear, para disfrutar todo lo que Él te da, y especialmente su compañía. Hermanos, el ejemplo de nuestro buen pastor es una galleta a nuestra tacañería. El lenguaje del Éxodo, al que le había hecho referencia, y del pueblo de Israel en el desierto, vuelve a relucir en el Salmo 78, 18. Dice: y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a gusto, y hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? ¿Nos sacó a morir aquí? ¿Recuerdan la queja de Israel? Dice aquí: hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Es un problema de confianza y fe. Pero Dios se fija. Dios se fijó en la ingratitud de su pueblo. Cuidémonos de la incredulidad y de la falta de confianza.
Ante la enseñanza de este salmo, ningún hijo de Dios debe llegar a la conclusión de que somos irrelevantes para Dios, que no le importamos, que Él no nos cuida, que no nos atiende, que se olvidó de nosotros. No. Y observe esa frase: nos prepara mesa en presencia de nuestros enemigos. Los enemigos no pueden más que ver de lejos la escena con envidia. Es como si los enemigos están tan fuera de su alcance que el huésped puede comer tranquilo. Aborrecían a David, pero Dios lo amaba. Ellos no querían saber de él, pero Dios le suplía todo lo necesario. ¡Wow! Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El verbo hebreo no se refiere a un simple seguir aquí, no. Es perseguir. Pero me encanta cómo la Biblia textual lo traduce. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Es como si el bien y la misericordia de Dios nos acosaran, nos persiguen de una manera decidida y obstinada. Nada les detiene. Y el salmista lo dice sin ninguna duda: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días puede identificar la bondad y la misericordia de Dios en su vida. Todos los días. Los retos y las dificultades y las luchas y las tormentas de esta vida pueden ser muy numerosas. Experimentamos muchos tropiezos y caídas. Pero confía, mi hermano, confía, mi hermana, porque ciertamente llegaremos a la casa del Padre. Para que eso no suceda, Dios tendría que dejar de ser Dios. Una de las cosas que es bueno leer en Apocalipsis 7 es cuando menciona: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Cosas que también vemos más adelante en los capítulos finales de Apocalipsis. Dice: ¿por qué no tendremos ni hambre, ni sol, ni calor? Dice: porque el Cordero en medio del trono los pastoreará. Él nos llevará a la gloria. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, los guiará a manantiales de aguas de vida. Apocalipsis 7, versículos 16 y 17. Dios cumplirá todas sus promesas. En conclusión, amados hermanos, con la primera figura del Salmo se nos da a conocer que el Señor va delante de nosotros. Dice Juan 10:4 que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas siguen su voz, siguen tras Él. Yo las conozco y me siguen, Juan 10:27. Él no nos lleva empujones, Él nos guía y vamos escuchando su voz. Pero ¿ven el papel, el rol de la palabra de Dios en ese pastoreo? Él habla, nosotros seguimos lo que la Biblia dice. No podemos amar a Jesús sin amar su palabra. Le seguimos oyendo su voz. Y dice Gibson: ¿estás en sus caminos en este momento? ¿Estás pensando dejarlo? El Salmo 23 es claro: no hay restauración del alma en los senderos de la vida en los que tu pastor no esté caminando contigo. No hay hierba verde, más verde en ningún otro lugar que en Jesús y que con las palabras que Él habla. Pero puede ser que hayas comenzado a pensar que los pastos realmente son más verdes en otro lugar, aunque sepas que es un pasto donde Jesús no habita. Puede ser que aún no hayas abandonado por completo la senda de justicia, pero estás coqueteando con ese peligro. Tú estás oyendo la voz de Jesús, leyendo su palabra, siguiendo su palabra, o estás tomando tus propias decisiones de las cosas cuando sabes que la Biblia dice lo contrario. ¿Buscas consejo? O mejor no lo buscas, no sea que te digan lo que tú no quieres oír.
La vida es un viaje, estamos en movimiento, el punto es hacia dónde te diriges. Ten mucho cuidado porque puedes estar confundiéndote y estás siguiendo a un asalariado y no al buen pastor. Con la segunda figura del Salmo aprendemos que el Señor también está a nuestro lado. No solo va adelante, Él está a nuestro lado. Tú estás conmigo. O como dice el Salmo 16:8, porque está a mi diestra permaneceré firme. Él está a mi diestra, está a mi lado. Está de frente, está a mi lado. Con la tercera figura del Salmo aprendemos que el Señor también va detrás de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¡Qué escolta! Cuando miramos sobre nuestros hombros podemos identificar a dos guardaespaldas, el bien y la misericordia de Dios, que no es otra cosa que decirnos que nuestro Dios nos va pastoreando por el frente, a nuestro lado y en la retaguardia. El mismo Dios que hizo un despliegue de su bondad a Moisés en Éxodo 34, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él nos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, protegidos por todos lados. Oh, que el Señor nos ayude a orar a Dios con este salmo, a hacer nuestra la oración aún del Salmo 80. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Despierta tu poder y ven a salvarnos, restáuranos. Hagamos de esto nuestra oración. ¿Saben por qué Dios hace todo esto? Por amor de su nombre, dice el Salmo. Por amor de su nombre. ¿Saben lo que está en juego en todo esto? La fama de Dios, el honor de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que para que eso no se cumpla, que nosotros no estemos todos los días en la morada del Padre, Dios tiene que dejar de ser Dios. Y como eso nunca va a pasar, aquellos por quienes Cristo murió llegarán a la gloria. Termino con esta historia. Hay una historia conocida de un jovencito pastor en las tierras altas de Escocia en siglos pasados. Sus padres murieron prematuramente, dejando el niño al cuidado de su abuelo, que era un pastor de ovejas. El nieto fue criado para ser pastor, nunca tuvo la oportunidad de estudiar, nunca fue a la escuela, no sabía leer. Y su abuelo le enseñó las primeras 5 palabras del Salmo 23, tomando la mano izquierda del niño, y mientras decía cada palabra le señalaba con un dedo: el Señor es mi pastor. Y que dice que pronto el muchacho pudo pronunciar las palabras por sí mismo, sosteniéndolas con un dedo, y luego el siguiente, y decía, repetía: el Señor es mi pastor. Ya en una ocasión ya más grande, cuando estaba cuidando las ovejas en una colina, se desató una tormenta terrible de nieve que envolvió las montañas, envolvió al niño y las ovejas, y no pudo regresar a casa. Su abuelo se dispuso a encontrarlo, pero los vientos brutales y la nieve lo hicieron imposible, y sabía que pronto perdería todo sentido de orientación, y tuvo que regresar a su casa inquieto toda esa noche, esperando en una silla. Cuando al final amaneció y pudo salir por las colinas, trágicamente encontró a su nieto muerto, congelado en la nieve. Pero cuando se agachó para levantar al niño, notó que las manos del niño estaban entrelazadas de una manera peculiar. Su mano derecha agarraba firmemente el 4.º dedo de su mano izquierda. El Señor es mi pastor. Quizás tú estás aquí sin Cristo. Quizás el lenguaje que hemos estado utilizando a lo largo de este mensaje es algo ajeno a ti, y tú no puedes decir: Jehová es mi pastor.
Nuestra exhortación a ti hoy es que pongas todo tu empeño y le ruegues al pastor, al buen pastor, que tenga misericordia de tu alma. Corre a Cristo, no camines, corre a Cristo y pídele que perdone todos tus pecados y de que te conceda el privilegio de ser una de sus ovejas, para que no importa lo que pase en esta vida, tú también puedas decir: el Señor es mi pastor. No pases a la eternidad sin estar a salvo en el pastor. Ve a Cristo hoy, ve sin tardar. Hoy es el día de esperanza, la puerta de salvación abierta de par en par, pero eso no será así para siempre. Glorias sean dadas al buen pastor. Gracias, Señor. Gracias.